Abra su Biblia, por favor, abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y le voy a dar lectura solamente a dos versículos. En la versión Reina Valera actualizada 2015, solamente dos versículos le voy a dar lectura, el 19 y el 20 de Lucas 22. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Lucas 22, si alguien no tiene Biblia, levante su mano, si alguien no tiene. Le vamos a hacer llegar una Biblia hasta su lugar, prestada, para que pueda tener la Biblia y pueda leerla. Si usted está utilizando algún dispositivo, como celular, tableta o laptop o algo así, le voy a pedir que los ponga en modo avión, no esté contestando llamadas, no esté googleando nada, no esté whatsappeando, ni facebookeando, ni, ¿cómo se llama? Todo lo que termine en ando. No esté texteando. Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje hoy para nosotros, para nuestras vidas. Y uno de los propósitos por los que estamos aquí es escuchar su palabra, adorarle a través del canto, ver a los hermanos, pero también aprender de él. Así es de que si usted quiere aprender del maestro, pues concéntrese bien, no esté pensando en las redes sociales o alguna situación por ahí que tenga pendiente. Déjela a un ladito y concéntrese a lo que vino. Muy bien, Lucas 22, 19 y 20 dice de la siguiente manera: entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar en este lugar con el propósito de honrar tu nombre, de todas las formas y en la actitud, Señor, que nos permitas tener. Permítenos aprender de ti. Ahora que se expone tu palabra, enséñanos a concentrarnos en lo que tú quieres. Ayúdanos a visualizar tu voluntad, tus mandamientos, tus promesas, pero principalmente tu persona que nos ama y nuestras vidas que sean transformadas por ti. Señor, estamos en tus manos poderosas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a estar hablando de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. La última cena. ¿Usted recuerda? Pues estamos en temporada ya de Semana Santa. ¿Hoy inicia la Semana Santa? ¿O mañana? Estamos en la Semana Mayor, que se le conoce, ¿verdad? Semana Mayor. Tradicionalmente se celebra el viernes de crucifixión, el jueves que se le arresta a Jesús, viernes de crucifixión, sábado de gloria, que baja, ¿verdad? Dice la tradición, que baja a los infiernos. Jesucristo bajó a los infiernos después de morir, ¿sí o no? Diga usted, según la tradición. Y luego, el día domingo, ¿qué sucede muy temprano? Resurrección. Bueno, algunos por ahí dicen, ¿se acuerda que Jesucristo dijo que la señal que pedían los judíos no les iba a ser dada más que una sola señal? Ellos pedían milagros y pedían un espectáculo y demás, pero no les será dada ninguna señal, sino solamente una. ¿Cuál? ¿Cuál señal? La de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál ballena? Si no era ballena. Ok, ¿cuánto iba a estar Jonás en la panza del pez, gran pez? 3 días, ¿y cuánto?
y 3 noches. Así lo dice Jesús. La señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches. Bueno, si usted dice que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, entonces ¿dónde están los 3 días y las 3 noches literales que Jonás pasó en la panza del gran pez? Entonces por ahí hay algunos que dicen no, murió el viernes, lo arrestaron el miércoles, murió el jueves, estuvo toda la noche del jueves, toda la noche del viernes y toda la noche del sábado y resucitó el domingo. ¿Le suena más o menos? ¿Le afecta algo en eso? ¿Le afecta si murió el miércoles o el viernes? ¿O si lo arrestaron un día u otro? No afecta tanto, pero analícelo. Analícelo por si alguien le dice, a ver, ¿por qué dicen que murió? ¿De dónde surge esta tradición del viernes de crucifixión y el domingo de resurrección? Y usted tenga los elementos necesarios. Muy bien, hoy vamos a estar hablando, pues precisamente cuando Jesús, la última semana de Jesús, recuerda que un domingo anterior, un domingo de Ramos, ¿de dónde viene el domingo de Ramos? De las palmas, ¿verdad? Que le tendían, pero fue una semana antes. Bueno, eso es lo que dice ¿quién? La tradición. Pero él entra a Jerusalén y le tienden palmas, los mantos y demás cosas. Pues algunos dicen que ni hay palmas en esa zona, pero eran ramas de los árboles que ahora se convierten en palmas. Le tendían las ramas y los mantos y gritaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así se le conocía a Jesús como el Hijo de ¿quién? De David, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo identificaron como el Mesías. Pero algunos fariseos, estudiosos de la ley, estudiosos de la Biblia, expertos en la palabra de Dios, decían, pero ¿por qué te dicen Mesías? ¿Por qué te dicen Mesías? Por eso lo mataron, ¿verdad? Porque ellos no creyeron que era el Mesías. Y entonces Jesús de todas maneras se fue en un burrito, entró como si fuera rey, un rey de victoria. El rey de victoria entraba en un caballo blanco, conquistando todo. Había conquistado en la guerra y llegaba, hacía su entrada triunfal, el rey, a la ciudad a la que pertenecía, y todo el pueblo le aclamaba. Esto es lo que simboliza la entrada triunfal de Jesucristo en un burrito. Pues no entró en un caballo, entró en un burrito, y no entró con armas ni con ejército, sino solamente con algunos discípulos y demás. Pero fue el rey. A fin de cuentas, lo crucificaron y ahí decía, ¿cómo decía? Rey de los judíos. ¿Y en cuántos idiomas? En 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, en 3 idiomas. Entonces, Pilatos le dijo a los soldados romanos, pongan este letrero arriba de él, porque es la causa de la muerte, ¿no? Lo crucificaron porque se decía rey de los judíos. Y entonces los fariseos dicen, no le ponga rey de los judíos, póngale, se dice rey de los judíos. Dice Pilato, lo que dije, cállense. Y por eso dice rey de los judíos, nada más. Entonces, Jesús se va a Jerusalén, hace ciertas cosas allí en el templo, visita a algunas personas, amigos, lo unge una mujer con un perfume y les dice a los discípulos, está por llegar la Pascua. Está por llegar la fiesta, una de las fiestas principales, o yo creo que es la más importante del pueblo de Israel, la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. La Pascua. ¿Dónde se origina esta fiesta, esta celebración? ¿Dónde? ¿En el monte Sinaí? No, Martita, hoy estás reprobada. Ya, mejor, espérate. Ok, desde el Éxodo, la salida, ¿verdad? La salida de Egipto. Bueno, les voy a platicar rápido para los que no están muy familiarizados con esta situación de la salida. Resulta que por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en un país llamado Egipto, que era un país potencia, un país
rico, un país militarmente hablando, pues muy poderoso, Egipto. Y en este tiempo los israelitas eran esclavos, se dedicaban a hacer ladrillos, se dedicaban a construir pirámides, se dedicaban, pero todo a latigazos, sometidos. Entonces Dios utiliza a un hombre llamado Moisés, para sacar a este pueblo de la esclavitud. Dios utiliza elementos de poder. El faraón había preguntado, ¿y quién es ese Dios? Porque viene Moisés y dice, me dijo Dios que dejes salir a mi pueblo porque Él quiere que lo adoren en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, contesta Faraón se creía Dios. ¿Y quién es ese tu Dios? ¿Quién es Jehová tu Dios? Para que yo le haga caso. Entonces, la respuesta a la pregunta de Faraón son ¿qué? 10 plagas. Esa es la respuesta de Dios. ¿Y quién es tu Dios? Porque los egipcios eran politeístas, muchos dioses. El sol Ra, el sol. El dios Nilo, el río, ¿verdad? Las ranas. ¿Qué más eran sus dioses? Lo que les pasó eran dioses. La descendencia de Faraón, es decir, su hijo era hijo de Dios, etc. Entonces, cada una de las plagas apuntaba a una deidad egipcia, para demostrar quién es Dios. Es el que está por encima de todos los dioses, con D minúscula, porque hay un solo Dios, pero el mundo se hace muchos dioses. Así es de que pasan todas esas plagas, Faraón endurece su corazón, sin embargo, al final, Faraón parece que accede un poco y sigue endureciendo su corazón. Y Dios dice, mataré a los primogénitos de animales y de personas, para demostrar que yo soy Dios. Y esa será la última plaga, pero el pueblo de Israel no sufrirá esto. Mientras las 10 plagas azotaban a Egipto, había una ciudad a un ladito llamada Gosén. ¿Quién vivía ahí? Los israelitas, pegaditos, así como la frontera entre CTM y Héroes Coacalco, pegaditos. Pero en Héroes Coacalco había 10 plagas y en CTM nada. Si acá había tinieblas, allá había sol. Increíble, ¿no? Increíble, porque por ahí algunos se van a decir, no, son los efectos de un volcán que hizo erupción y que luego contaminó las aguas y que los peces se murieron y al morirse pues salieron las ranas, y te van a salir con un montón de teorías. Pero ¿cómo explicas que de esta línea para allá había sol, de esta línea para allá no había llagas, no había ranas, no había piojos, no se murieron los niños, y de este lado sí? A ver, ¿cómo explicas eso? Un volcán no hace eso, ¿verdad? Bueno, entonces la última plaga resulta que les da unas instrucciones específicas y les dice a Moisés, diles a los israelitas lo siguiente: se van a juntar por una, si es una familia pequeña, pues júntense 2 familias o 3 y maten un pequeño cordero. Todos deben de matar un cordero. Deben de comer pan sin levadura. Bueno, eso ya es una tradición después, pero lo más importante aquí es el cordero. Con la sangre que se derrame del cordero, van a pintar, busquen ahí con qué pintar, con un trapo, con algo, los marcos de su casa. Si están 3 familias ahí, en esa casa, marquen el marco con sangre, la sangre del cordero. Así es de que esa noche van a cenar cordero, esa noche van a marcar su casa, y cuando dice Dios, voy a enviar el ángel de la muerte, así como una peste, y cuando el ángel de la muerte pase
Si pasa enfrente de tu casa y está manchada con sangre, Pesaj. Pesaj es el nombre hebreo. Pascua. ¿Qué significa? Pasará de largo. ¿Quién pasará de largo? El ángel de la muerte pasará de largo. Pascua. Pesaj. Y ahí no entrará mortandad. Pero si el ángel de la muerte pasa por una casa donde no tenga la marca de la sangre, en ese lugar habrá un muerto. El primero, el primogénito morirá. Así es de que los israelitas hicieron esto, mataron un cordero, cenaron y demás, y al siguiente día muerte, la muerte en Egipto de todos los hijos, hasta el hijo de ¿quién? Del faraón. Del faraón, que se creía Dios. Así es de que al otro día les dan oportunidad de salirse. Váyanse de aquí, no los queremos más, ya hicieron mucha tragedia y demás. Salieron. Y establece Dios una fiesta solemne, una fiesta nacional. Ahí ellos celebran su independencia, ahí ellos celebran su libertad, ahí el pueblo de Israel celebra el inicio de una etapa diferente. Y el pueblo de Israel les dice, Dios, es una fiesta de Dios, y les dice, el 14 del primer mes, para ellos el primer mes cae entre marzo y abril, se le llama Abib o Nisan, como usted le quiera decir, pero el día 14, no importa si cae en miércoles, en sábado o en domingo, no importa, el día 14 usted va a celebrar Pascua. Por eso la explicación de que cada año a nosotros nos cambian las fechas de la Semana Santa, ¿sí o no? Hay veces que caen a finales de marzo, hay veces que caen a principios de abril, hay veces que caen a mediados de abril y demás, ¿verdad? ¿Sí han notado eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué hay tanto cambio? ¿Por qué en un solo día se celebra, o una sola semana se celebra siempre la Semana Santa? Pues resulta que los israelitas se rigen en un calendario lunar, 360 días. Nosotros nos regimos por un calendario que se le ha nombrado gregoriano, un calendario solar, un calendario diferente de 365 días. Por eso nos regimos nosotros, la Semana Santa cae o se define de acuerdo al calendario lunar de los judíos. Ellos el 14 caiga el día que sea. Por eso, cuando muere Jesucristo y celebra, Él dice, en los versículos anteriores a los que acabamos de leer, dice Jesús, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Cuál es la Pascua? La última Pascua, la fiesta anual. La fiesta anual era un día Shabbat para ellos. Hay un Shabbat en la Pascua, el 14, pero si cae el miércoles, también hay un Shabbat, pues el sábado normal de la semana. ¿Sí o no? Bueno, esas son explicaciones ya más detalladas. No quiero entrar en ese detalle. Sin embargo, quiero decirles en esta breve introducción acerca de la última cena que Jesucristo era un hombre judío. ¿Está usted de acuerdo en eso? Temeroso de la ley. ¿Está de acuerdo en eso? Él dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a quitar la ley. ¿Yo vengo a qué? Cumplir la ley. Yo la vengo a cumplir. En el Antiguo Testamento, ¿usted ha escuchado hablar que se regían bajo la ley? Hay 3 tipos de leyes. ¿Cuáles son? Examen para los teólogos de Unifam Coacalco. 3 tipos de leyes. ¿Cuáles son? 1, ley moral. ¿Cuál es básicamente la ley moral del Antiguo Testamento? 10 mandamientos. Esa es la ley moral, no cambia. Eso no cambia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, nunca cambia. La ley moral. ¿La otra ley cuál es? La ley civil. ¿De qué trata la ley civil? Ojo por ojo, diente por diente. Si te roban y te quitan 10 pesos, les vas a tener que retribuir ¿cuánto? 40, ¿vale? 3 veces más, o 30, ¿no? 3 veces más. Y la ley civil, si le haces daño a alguien, se lo pagas. Y la ley civil es las relaciones interpersonales. Cómo era regida la ley, cómo se castigaba todo ese tipo de relación y de faltas. A los hijos que les faltaban a sus padres, ¿qué les pasaban?
a los que les faltaban el respeto a los padres en la ley civil? Los mataban. Ándale, ¿te gustaría vivir en esa época, joven? Les faltaban el respeto a sus padres y les desobedecían a sus padres. ¿Qué pasaba? Los mataban. Cuidado. Luego, entonces, está la otra ley. ¿Cuál es? Ley ceremonial. La ley ceremonial. ¿Cuál es esa ley? La ley ritual del templo, la ley religiosa. Y tenían que llevar ciertas cosas al templo, sacrificarlas, ofrendarlas y demás cosas. Los cabritos, los toros, las palomas y todo lo que llevaban, ese derramamiento de sangre de la ley ceremonial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesucristo era un judío que respetaba la ley. Sus discípulos eran judíos que respetaban la ley. Y Jesús dice, yo creo que Jesús desde niño, desde que tuvo conciencia de su niñez y adolescencia, él celebraba la Pascua, pero él sabía que esta Pascua tenía un gran significado para él. Y dice, ¿cuánto he anhelado? Sí, leyó ahí los versículos anteriores, 14, 15, 16, dice de Lucas 22, dice, ¿cuánto? Ustedes no saben, no se imaginan cuánto he anhelado celebrar esta Pascua, porque es la Pascua que va a generar un parteaguas en la historia de la humanidad. Ustedes no se imaginan cuánto he anhelado celebrar esta Pascua. Y luego dice ahí que faltaban 2 días para celebrar la Pascua. Manda a Pedro y a Juan y les dice, preparen el lugar donde vamos a cenar la Pascua. Está hablando de la Pascua, la fiesta anual de la Pascua, el 14 del mes indicado que le habían dicho. Y entonces Jesucristo, fíjate que en los evangelios, usted ve en los evangelios, en los 4 evangelios, y va a darse cuenta de que en la última cena se habla de vino, se habla de pan, se habla de copa, pero no se habla de qué. ¿De qué no se habla? ¿Qué era lo principal? Les acabo de decir hace ratito. Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cordero? Aunque dice que después de haber cenado, ¿qué cenaron? Cordero. Pero no lo dicen. Dice que después de haber cenado. Es interesante. Hoy quiero compartir contigo 3 enseñanzas, 3 principios acerca de la última cena. Entonces Jesucristo, como judío, celebró la Pascua. Y bueno, celebrar la Pascua en asuntos y términos judíos, usaban 4 copas. Cada uno de las copas representaba un verbo por los cuales Dios les había sacado, porque tiene su simbolismo. Tienen 3 panes. 3 panes. Representan la Trinidad. Aunque los judíos no entienden del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay 3 panes. Los panes tienen que ser sin levadura. En la Pascua tiene que haber unas hierbas amargas para que se acuerden de la amargura que vivían cuando eran esclavos, pero que ahora son libres. La Pascua precisamente tiene que haber la sangre de un inocente, la sangre de un animal que no tiene pecado, pero que a final de cuentas perdona los pecados. Cuando los judíos iban al templo y sacrificaban al cordero, en este caso en la Pascua, lo sacrificaba cada líder de la familia, pero cuando iban a hacer un sacrificio, el toro, el macho cabrío, el chivo, lo que estaban sacrificando ahí, le ponían las manos encima del animal y lo degollaban, y salía toda la sangre, mientras las manos de la persona, líder de la familia, ponía su mano. ¿Qué significaba eso? Que ponía su mano mientras moría y derramaba su sangre. Que los pecados de él se transmitían ¿a dónde? Al animal. Y el juicio de Dios tenía que darse. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, sin juicio, no hay perdón de pecados. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Tiene que haber derramamiento de sangre y tiene que haber un juicio hacia alguien inocente.
¡Wow! Y esto es el simbolismo de la Pascua. Aunque el judío esperaba, y esta fiesta la sigue celebrando simbólicamente, porque no existe templo ahora, no existe un sacerdocio como tal, pero ellos lo siguen celebrando esperando a su Mesías. Sin embargo, nosotros hemos entendido que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Mesías prometido. 3 aspectos de la última cena. Había 4 copas en las cuales representaban ciertos simbolismos, ciertos verbos, y por eso en algunas Biblias dice, y tomó otra copa. No sé si su versión dice, y tomó otra copa. Bueno, ahorita lo vamos a ver con respecto de la copa. Pero la última cena es la última Pascua. Y vamos a ver en primer lugar, el primer principio que usted y yo debemos de tener presente en nuestra mente es que la salvación está centrada en Cristo. La salvación está centrada en Cristo. No es en un ritual, no es en una situación de alguna otra persona, un mandamiento, sino en una persona llamada Cristo. ¿Por qué? Dice, 2 versículos, ¿cuántas veces dice mí? ¿Esto es mi qué? Dice. Tomó el pan y dijo, ¿esto es mi qué? ¿El cuerpo de quién? ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Esto es mi cuerpo. Y luego toma la copa y dice, esto es mi sangre. Y luego dice, háganlo en memoria ¿de qué? ¿De quién? ¿Del pueblo? ¿Del santo patrono? ¿En memoria de quién? ¿Quién es el centro? La salvación está centrada en Cristo. Esto nos elimina todo tipo de idolatría, nos elimina todo tipo de intercesión, ¿verdad? Es que, ¿por qué te inclinas ante ciertas imágenes? No es que las adore, es que Dios tiene tanto trabajo que tiene algunos intermediarios que le ayudan, pues para que yo pueda escuchar. Pues yo no soy nadie para que Él me escuche, por eso Él tiene ayudantes. ¿Has escuchado eso? Él tiene ayudantes para que puedan llevarle las peticiones que usted tiene ante Él, porque Él es una persona muy ocupada. Elimina la idolatría, la salvación centrada en Cristo, elimina cualquier intermediario. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo o 1 Timoteo 2:5, porque no hay otro Dios. ¿Y qué más? Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Este es quién? ¿No dice así? A ver, vamos a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. ¿Sí es esa? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ahí está. Jesucristo hombre. ¿Sí es? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, eliminada la idolatría, eliminados los intermediarios, eliminado todo lo demás que pueda interferir en mi comunicación con Dios, comunicación directa con Dios. Si usted ha sido perdonado, si usted ha sido salvado, si el Espíritu Santo ha sido derramado en su vida, si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no necesita ningún otro intermediario más que Jesucristo. La salvación está centrada en Jesucristo. Ahora, la Pascua, mataban a un cordero y su sangre la ponían en los dinteles, se llama, ¿verdad? Los marcos de las puertas de las casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte viera, esta casa está marcada. Pero Jesucristo está dándole nuevo sentido a todo esto.
Ahora la sangre de Jesucristo, cuando pase el ángel de la muerte, tiene que ver una marca en ti. ¿La puede ver? Tiene que ver una marca en ti para pasar de largo. De lo contrario, el ángel de la muerte te visitará. Pero estamos hablando no de la muerte, ya morí, ya se acabó. De la muerte espiritual. Por eso la salvación está centrada en Cristo. Dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ya no es la sangre de un cordero, dice Hebreos, que por lo cual murió Jesucristo, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Los sacrificios que hacían anuales, los sacrificios que hacían los sacerdotes, los sacrificios, todo lo que apuntaba a esta ley ceremonial, apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Apuntaba a Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a tomar este lugar del Cordero y Él va a morir por la humanidad. La salvación está centrada en Jesucristo. Por eso cuando tú y yo celebramos Santa Cena, cuando tú y yo cada primer domingo de mes, ahorita no lo hemos podido hacer, pero cuando celebremos Santa Cena, no ande diciendo, ay, estoy en pecado, ahora no voy a participar en la Santa Cena, porque no soy digno. No eres digno. ¿Y cuándo has sido digno? ¿Cuándo? Los que participamos en Santa Cena somos dignos. Es que estoy en pecado. Si estás en pecado y no quieres participar de Santa Cena, significa que no vas a dejar ese pecado. Pero si estás arrepentido, si en tu corazón está el pedirle a Dios ayuda, que te dé libertad de toda esta situación de pecado, entonces tú vas a celebrar Santa Cena centrado ¿en quién? En Jesucristo. Si tú dices, hoy no participo en Santa Cena porque me peleé con mi esposa, entonces el centro de la Santa Cena eres tú y tu matrimonio y tu conflicto con tu esposa. Ya no es Cristo. Cambiemos la actitud, cambiemos nuestro estilo de adoración y pongamos en el centro de nuestra salvación a Jesucristo. Es mi cuerpo, es mi sangre y háganlo en memoria de mí. Así es. El centro no es usted, el centro se llama Jesucristo. Primer principio con respecto a la última cena. La salvación está centrada ¿en quién? No se le olvide para la próxima vez que celebremos Santa Cena. Número 2. La última cena, segundo principio de la última cena que necesitamos aprender hoy, es que el sacrificio de Cristo debe ser recordado continuamente, sistemáticamente, hasta que Él regrese. Dice Jesucristo, ahí en esos versículos que acabamos de leer un poquito antes y después, ya no celebraré más Santa Cena, ya no comeré más este pan, ni beberé más este vino, hasta que lo hagamos juntos otra vez en el reino de mi Padre. Tremendo. Ya no lo haremos más. Pero mientras tanto, no lo van a hacer, escúchame bien. Fíjese lo que dice aquí. Aquí está el cambio. El cambio. Ya las Pascuas que se celebraron después de Cristo no sirven. Bueno, su simbolismo anterior no sirven. Ahora Él está dando un nuevo sentido. Fíjate lo que dice. Hagan esto en memoria de cuando yo los liberé de Egipto. ¿Así lo dice? No. Hagan esto en memoria de que ustedes son un pueblo libre y los saqué de la esclavitud de su pecado. ¿Así lo dice? Recordando su salida, recordando su independencia, recordando su libertad. ¿En memoria de quién? De mí. De mí. Los discípulos, yo creo que ni entendieron en ese momento. Pablo lo describe después. En 1 Corintios 5 dice,
Cristo, nuestra Pascua. ¡Ah! Y luego Pablo en el capítulo 11 dice, como dijo el Señor Jesucristo, tomó la copa, tomó el pan y luego la copa y dijo, hagan esto en memoria de mí, y lo entendió, pero después, y este fue Pablo, pero los que estaban con él ahí, cuando Jesús está celebrando Pascua, la última Pascua de su vida, y la última Pascua que tenía valor para los judíos, la Pascua verdadera. Todos los sacrificios anteriores apuntaban a ese momento de la Pascua, a ese momento de la historia, a esa Pascua de ese día. Todos los sacrificios de la ley, todo lo que marcaba la ley ceremonial, apuntaba a Jesucristo. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que en ese momento se estaba cumpliendo eso y que era una nueva etapa. Hagan esto ya no en memoria de que ustedes son un pueblo libre, un pueblo que no es esclavo, aunque estaban sometidos por los romanos, ¿no? Ustedes hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesucristo está estableciendo? Fíjate, una de las dos ordenanzas, ¿verdad? No tenemos 7 sacramentos, pero tenemos 2 ordenanzas para practicar el pueblo de Dios. ¿Cuáles son? El bautismo, por eso Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Ustedes tienen que ir y bautizarse como discípulos. Bautícense. Una ceremonia, un ritual. Y el otro simbolismo, la otra ceremonia está establecida aquí, en los 4 evangelios, que dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué dice que en memoria de él? ¿Por qué dice cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí? Así es de que la primera iglesia se reunía, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, se reunían en las casas, en el templo, en el partimiento de ¿quién? ¿Qué significaba eso? Y en las oraciones, en el partimiento del pan, cenaban juntos. ¿Qué significa cenar juntos? ¿Por qué tanto ese de cenar juntos? No era una Pascua cada vez que se reunían, ¿verdad? Eran judíos, pero la Pascua se celebraba cada año. Pero ellos cada vez que se reunían, partían el pan. ¿Por qué? Recordando. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué necesitamos recordar? Dígame usted, ¿por qué necesita recordar? ¿Usted se ha dado cuenta que el ser humano fácil se le olvidan las cosas? Aunque no tenga Alzheimer, se le olvidan las cosas muy fácil, muy fácil. Ahorita está bien, al ratito está enfermo y es el gran cristiano más espiritual que jamás haya existido. Orando, ayunando porque está enfermo. Y prometiéndole a Dios que si lo sana, ahora sí le va a echar ganas. O sea, condicionándole a Dios, ¿no? Señor, si me sanas, ahora sí le echo ganas. O sea, si no me sanas, no le echo ganas. Pero si me sanas, ahora sí le echo ganas. El más espiritual. No tiene trabajo, está en una crisis económica. Señor, si me ayudas a salir de esta, si me ayudas, ahora sí seré el hombre o la mujer más consagrado para ti. Diezmaré, ofrendaré a las misiones. Si tú me bendices con este trabajo, con este dinero, con esta deuda y demás, yo seré, entonces yo sí haré lo que tú me dices. O sea que si no te bendicen, no lo haces. Somos el único reino donde los siervos condicionan al rey. Los siervos andan condicionando al rey. Si tú me haces esto, entonces sí te obedezco. Si tú me bendices acá, entonces sí lo hago. Ah, sí. ¿Será que así actúa Dios? ¿Será que así quiere Dios este reino? Y después Dios te da un trabajo y ya tienes que trabajar los domingos, los miércoles, ya no tienes tiempo para el grupo familiar, ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para leer la Biblia, servir a Dios. Dejas tu servicio porque el trabajo que Dios te dio no te lo permite.
¿Por qué? Porque se te olvidó la promesa. Por eso lo que vimos en Eclesiastés es: no prometas lo que no será así, ¿no? No prometas. No prometas lo que no vas a cumplir. El ser humano tiende a olvidarse de sus promesas, de sus pactos, de lo que hizo. Por eso muchos matrimonios terminan en divorcio, porque se olvidaron que un día se prometieron amor eterno. ¿Sí o no? No me importa si eres el más miserable de los hombres, yo estaré contigo. Así lo dicen en el altar. Pero cuando ven al hombre miserable, que dice: yo no quería esto, yo no quería esto, yo no cometí un error. Se nos olvida rápido la promesa, el pacto, se nos olvida. Por eso Jesucristo nos está diciendo: hagan esto cada vez que lo hagan en memoria de mí. Recuerden que no se trata de ustedes, que es mi cuerpo, que es mi sangre, que yo morí por ustedes hace más de 2000 años, y cada vez que lo hagan quiero que lo recuerden con solemnidad, con sencillez, con humildad, sabiendo que es mi cuerpo, es mi sangre, es en mi memoria. Y entonces ustedes tienen que recordar continuamente mi sacrificio, continuamente que es por gracia que ustedes viven. Continuamente tienen que recordar, escúchame bien, tienen que recordar continuamente que ustedes estaban muertos y yo les di vida, que ustedes estaban perdidos y yo los encontré. Esto elimina el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Esto elimina el orgullo y la vanagloria. El anterior, paso número 1, principio número 1, elimina la idolatría. Principio número 2, elimina el orgullo y la vanagloria. No se trata de ti. Recuerda que el sacrificio es de Cristo, no tuyo. No eres el gran cristiano, no eres el superhombre, no eres el super trabajador que todo se merece y que todo puede ganar por su experiencia, por su conocimiento. Se trata de Cristo. Esto elimina el orgullo y la vanagloria. Cada vez que recuerdes la sangre de Cristo, cada vez que recuerdes en Santa Cena que Él murió por ti, la humildad tiene que venir a tu vida. Humildad. Es por pura gracia que estás vivo, es por pura gracia que hoy estás aquí, es por pura gracia que el coronavirus no te alcance y te mate. Por eso hoy estás aquí. ¿Ya aprendió 2 principios de la Santa Cena? La Pascua o la última cena. Y el último, para terminar. El último principio es que el nuevo pacto es el cumplimiento del viejo. Dice Jesús cuando toma la copa, en estos 2 versículos que leímos, Él toma la copa, tomó otra copa, porque eran varias copas. Tomó otra copa y luego la repartió y dijo: ¿esto qué? Este es el nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Cómo nuevo pacto? Pues se supone que Él vino a cumplir, ¿no? ¿Vino a hacer algo nuevo o a cumplir? ¿Él vino a quitar la ley anterior o a cumplirla? Es más, usted que vive hoy bajo la gracia, ¿la ley se tiene que cumplir? ¿Se tiene que cumplir la ley o no? ¿Ya no? Bajo la gracia, ¿no? Si es bajo la gracia, ¿ya la ley no sirve? Dice Pablo, ¿o no? ¿O no lo entendemos bien? ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia. Pero entonces ya no aplica sin derramamiento de pecado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ya no aplica porque estamos bajo la gracia. ¿Sí? Escúcheme bien. La ley sigue vigente. Usted no la cumple. La cumplió Jesús hace más de 2000 años. Por usted. La ley ceremonial sigue vigente. ¿Es necesario el derramamiento de sangre de un inocente? Para que usted tenga vida y puedan sus pecados ser perdonados. Así es de que cada vez que comete un pecado, acuérdese. Así es de que cada vez que recuerde en Santa Cena, acuérdese que usted está poniendo la mano encima de Jesucristo y le está diciendo: mis pecados, te los paso. Te los paso. Así es de que cada vez que usted con premeditación, alevosía y ventaja vaya a pecar,
usted ponga la mano sobre Jesús y ríase. Ahí te van mis pecados, al fin que tú sí puedes llevarlos. O tómalo en serio y diga, yo quiero ser obediente y ya no quiero ser causa de una separación entre Dios y yo. El cumplimiento de este nuevo pacto es el cumplimiento del viejo. Es decir, que en Cristo dice, esta sangre es el nuevo pacto, o este nuevo pacto es en mi sangre. No en la sangre de un cordero, no en la sangre de un animal, en mi sangre. Esto es lo que está diciendo Jesucristo en la última cena. Que el cumplimiento de la ley es Él. Está cumpliendo la ley, está cumpliendo todo este ritualismo que tenían. Ahí termina en Él. Ya no más sacrificios, dice el apóstol, ¿no? Ya no más sacrificios. Todos los años, una vez al año, el sumo sacerdote sacrificaba un toro por los pecados de todo el pueblo, pero eso no era suficiente. Era simplemente una sombra de lo que habría de venir. Y en Cristo se cumple. En Cristo es ese cordero que muere por todos una sola vez y para siempre. Ya no más toros, ya no más corderos, ya no más sangre derramada. Una sola vez, suficiente. Por eso Jesucristo, la salvación es suficiente en Cristo Jesús. No necesitamos más. No necesita ni tu ayuda, ni la mía, ni la ayuda de un cordero, ni de la sangre de nadie. Fue suficiente la sangre de Jesucristo. Por eso es el cumplimiento del pacto viejo y establece uno nuevo en su sangre. Es lo mismo, nada más lo que cambia es el cordero por Jesucristo. Y ese cordero y Jesucristo ocupaban nuestro lugar. Cuando mataban un cordero, ponían su mano para que los pecados de los seres humanos se fueran a el inocente y éste fuera muerto y castigado. Cuando Jesús muere, nuestras manos están encima de Jesús para que nuestros pecados se vayan ahí y que muera el inocente y los pecadores sean salvos. Se cumple. Ese es el tercer principio que nosotros necesitamos aprender, que el nuevo pacto es el cumplimiento del viejo, totalmente, una sola vez. Lea el libro de los Hebreos y analice lo que dice el autor con respecto a la ley del sacrificio, con respecto al sacrificio de Cristo. Lea Romanos, lea Gálatas con respecto a la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Por qué dice que la ley termina, pero la ley ya no sirve? Ahora estamos bajo una nueva ley. ¿Cuál es esa ley? La misma ley, pero en Cristo. La ley sigue vigente porque Jesús la cumplió, no porque tú la sigas practicando. La ley sigue vigente porque es necesario que muera alguien inocente para que tú y yo podamos hoy ser salvos. Hoy. La ley sigue vigente hoy. Si una persona quiere venir a los pies de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, el juicio de esos pecados tienen que ser pagados. ¿En quién? En Cristo. Tienen que ser pagados en Cristo Jesús. Tus pecados, mis pecados fueron pagados por Cristo, por un hombre inocente. La última cena de un hombre judío con sus discípulos. Después, eran 4 copas, tomó 3. La tercera era la de la expiación, donde parte el pan. Y luego dice que salió de ahí a Getsemaní, donde Judas lo entregó.
y luego fue llevado a un juicio donde había muchos falsos testigos, corruptos, un sistema corrupto, mentiroso, asesino de inocentes. Y ahí fue entregado él, voluntariamente. Cuando Judas le da un beso, le dice: ¿así me entregas? Cuando vienen a él, vienen de noche. ¿Por qué vienen de noche? Simbolismos. El pecado oscuro, las tinieblas. ¿Por qué dice: si estuve todos los días en el templo, no me arrestaron allá? Porque vienen de noche. Y luego viene y fíjate lo que pasa. La guardia, porque a los sacerdotes en el templo se les daba una guardia romana para su cuidado. Los guardias romanos que guardaban el templo, y estando con los líderes religiosos, y les dice un líder religioso con la guardia que estaba ahí: ¿eres tú Jesús de Nazaret? Le preguntan en la noche. Jesús venía con los discípulos bajando de el Getsemaní, y venían los soldados y los líderes religiosos para arrestarlo. ¿Eres tú Jesús de Nazaret? Pues ya después de haberle dado el beso, Judas, lo identifican. ¿Eres tú Jesús de Nazaret? Y Jesús dice: yo soy. ¿Qué pasó? Se cayeron. Por eso muchos practican el toque santo, ¿no? De ahí viene el toque santo. Sí, yo soy para atrás. Y no era carismático Jesús. Y luego entonces Pedro se convierte en el primer torero, saca su espada y corta oreja. Y fíjate lo que dice Jesús: tranquilo, Pedro, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles en este momento y vienen en mi ayuda? Wow. Ángeles guerreros con espadas resplandecientes que eliminan a estos y a toda la humanidad en un 3x4, bueno, en un 2x1, rapidísimo. ¿Tú crees que yo no tengo esa autoridad para hacer eso? Puedo pedir ahorita a mi Padre 12 legiones de ángeles y vienen, pero no va a ser así. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53. Dice el bautista, no es flautista, el bautista, Juan: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué? Que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo, cuando fue a Getsemaní, la copa que no tomó en la Pascua, dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufrió, lloró, se entristeció, pero a fin de cuentas, cuando baja, viene en una actitud de victoria. Vamos, voluntariamente. Este es mi propósito, este es mi camino. Y yo quiero que el mundo pueda ser bendecido. Tú y yo somos bendecidos por este hombre inocente, sin pecado, santo, que murió de una manera voluntaria, con una bonita actitud, en el buen sentido, con dolor en su corazón, con el dolor de su cuerpo, las espinas, la burla, la sangre y todo esto que sufrió. Pero él fue voluntariamente. ¿Usted cree que Jesús pudo evitar esto? Sí, pudo evitarlo, pero no quiso. Usted al primer sufrimiento, yo al primer sufrimiento queremos tirar la toalla, pero él no lo hizo. Sigamos su ejemplo, de manera voluntaria, hagamos su voluntad, obedezcamos sus mandamientos, hagamos las cosas correctas. La última cena se convierte entonces en una celebración para nosotros. Y en esta celebración
Recordamos su cuerpo maltratado, su sangre derramada, pero también recordamos una tercera cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Selene? Bueno, sí. Pero una tercera cosa que recordamos en la Santa Cena, que Él, ¿qué dijo Jesús? Ya no comeré más de este pan ni beberé de este vino. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo haga cuando venga en el reino de mi Padre. Recordamos entonces, en tercer lugar, su segunda venida. ¿Usted tiene esperanza en su segunda venida? ¿Espera su segunda venida? ¿Usted sufre mientras está aquí esperando su segunda venida? Sí, sufrimos, nos enfermamos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas matrimoniales con nuestros hijos. ¿Sufrimos o no sufrimos? Pero tenemos la esperanza de que un día Él regresará. Mientras tanto, estos sufrimientos vamos a ponerlos en sus manos y a decirle: Señor, si por gracia soy salvo, si por gracia tú tuviste misericordia, ¿cómo no me vas a sostener? Si no escatimó, fíjate, no escatimó Dios a su propio Hijo para venir a que muriera por nosotros, ¿cómo no nos dará con Jesucristo vestido, alimento, salud para los que en Él esperan? ¿Usted lo cree? Confíe en Él. Confíe. Estaremos sufriendo, pero Él está con nosotros. Estaremos viviendo una situación complicada, pero Él está con nosotros. Y cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena, recordemos estos tres principios. ¿Cuáles son? Número 1, el centro de la salvación es Jesucristo, no usted, ni sus problemas, ni sus pecados. En segundo lugar, segundo principio, ¿por qué tiene que ser recordado? Porque nuestra tendencia es ¿a qué? A olvidar. No se olvide, no sea ingrato, no sea malagradecido. Y número 3, tercer principio, el nuevo pacto es el cumplimiento del nuevo. La ley sigue vigente, cumplida en Cristo Jesús. Se cumple en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y Él cumple la ley y nos derrama de su gracia. De lo que no merecemos nosotros, Él nos lo da. Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites meditar en tu palabra. En esta última cena, que es la última Pascua que tú celebraste como en tu cultura judía, Señor, es el parteaguas en la historia, porque ahora la cristiandad, los hijos tuyos, que creemos en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, entendemos, Señor, que has establecido esta última cena como un símbolo de lo que sucedió hace muchos años, pero que sigue vigente hoy en día. Sigues teniendo el poder, tu sangre sigue teniendo el mismo poder de salvación y de limpieza. Ahora, Padre Celestial, estamos en tus manos. Rogamos, Padre, que nos ayudes a ser conscientes en esta semana mayor, Semana Santa, donde recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección, recordamos tus últimas palabras, recordamos cómo los romanos y los líderes religiosos te llevaron a esa cruz, pero también recordamos que esto fue un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Tú sabías que tenías que redimir y salvar a la humanidad. Y todo aquel que cree en Jesucristo y todo aquel que reconoce que es pecador y viene a tus pies, entonces tú derramas bendición y vida eterna. Derramas de tu espíritu como un sello para la vida eterna. Gracias, Señor, por este entendimiento que nos das. Enséñanos a valorar tu iglesia hoy reunida aquí, cada familia, cada representante de familia reunidos hoy aquí, podemos estar conscientes y estar contentos y entonces
disfrutar de tus bendiciones. Ayúdanos a valorar y a cuidar esta bendición tan grande de poder comprender tu salvación. Y ayúdanos a tomarlo en serio, Padre, en serio. Que estos días no sean meramente días de vacaciones o de fiesta, sino días de reflexión, días de meditación, días donde podamos, Señor, consagrar nuestra vida a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.